científico sigue siendo una persona que tiene familia, que vive dentro de ciertas leyes, donde hay ciertos hitos históricos, no se puede uno alejar de eso. Entonces aquí está lo que yo les decía y lo spoileaba, que lo encontré brutalmente fascinante, que podría decirse que el electrón es como el primer caso de ciencia colectiva, porque hubieron todos estos científicos que les voy a nombrar, porque los amo, porque encuentro que es bacán haber creado algo tan importante, o sea, descubierto que está creado, descubierto algo tan importante, porque ustedes no se imaginan todo lo eléctrico, el electrón tiene que ver con todo lo electrónico hoy en día, o sea, sin esto no tendríamos nada, y todo lo nuclear y todo lo atómico y todo lo químico tiene que ver con esto, así que de verdad esto es muy interesante. Si no es interesante, digo. Bueno, entonces aquí hay un historiador, donde yo saqué esta información es un historiador, que él ve el contexto histórico de Thomson, no dice solamente así como, oye, mire, este sujeto descubrió esto, no, él vio más allá y vio todo lo que estaba pasando en toda la historia, en todos esos años y en todas esas ciudades y todo eso. Entonces dijo ya, en el siglo XIV, imagínense, no, mentira, noveno, en el siglo IX, Richard Laming sugirió que el átomo no era indivisible ya, o sea, habían otras personas que decían que el átomo no se podía dividir, sino que se compone de un núcleo que tiene cargas eléctricas. O ya, aporte, obvio que es muy aporte, ¿por qué nadie sabía de él? Después, al mismo tiempo, Faraday acuñaba, o sea, se dio a conocer los términos de ion, catión, anión, que tiene que ver con las cargas eléctricas. Los cationes, cargas positivas, los aniones, cargas negativas, los iones con las cargas. Entonces, con eso Faraday fue de las primeras personas que habló sobre el motor eléctrico, o sea, él tenía una línea investigativa con respecto a la electricidad, a las cargas eléctricas. O sea, si ustedes googlean a Faraday, es de los padres del motor. Entonces es muy importante. Bueno, y entonces lo que quería ver era las cargas eléctricas que se movían a través de un medio líquido. Después, Stuni fue quien en 1874, o sea, imagínense, ¿de cuándo estábamos hablando de esto? Propuso que existía el átomo unidades elementales de electricidad, por lo que en 1890, de verdad chiquillos que esto fue como ayer, inventó la palabra electrón. O sea, fue Stuni la persona que le dio la palabra electrón a esta carga negativa que Thomson había como descubierto en su experimento, pero que también habían varias personas hablando de lo mismo, así como, oye, parece que hay electricidad, oye, parece que hay carga eléctrica, oye, parece que hay carga eléctrica negativa. O sea, habían hartas personas que ya estaban como teniendo ideas parecidas, pero que le faltaban como ciertas partes de la investigación. Entonces, entre todos ellos, no sé si a propósito, pero a lo que le faltaba a uno, el otro justo lo descubría, y entonces ahí como que se fueron complementando y nace el electrón. ¡Wow! Bueno, entonces, mientras tanto, todos estos científicos estaban descubriendo cosas sobre la electricidad cada vez estaba más en boga. Ustedes tienen que pensar que antes no existían los enchufes, las cargas eléctricas. Si quieren aprender más, vean La guerra de las corrientes entre Edison y Tesla, porque de verdad son mis científicos así brutalmente favoritos, porque tenían concepciones sobre la electricidad muy interesantes. Bueno, antes no existían los enchufes, ni las torres de tensión, ni la electricidad así como la conocemos hoy día con cable, o sea, no existía. Entonces todo esto era muy nuevo. Entonces, mientras todos estos científicos estaban descubriendo que existía como las cargas eléctricas en la vida, habían científicos que estaban experimentando en estos tubos, que se llaman tubos de Crookes, porque lo usaba Crookes, y que después Goldstein denominó rayos catódicos, en verdad, porque iban de cátodo a cátodo, de cátodo a ánodo, ya que también tiene que ver con cátodo, ánodo, con las cargas eléctricas negativas y positivas. Entonces William Crookes en estas cargas descubrió que los rayos podían desviarse, o sea, se supone que si fueran como Dalton decía, tendrían que ir en línea recta porque no tendrían carga, sino que, pero empezaron a descubrir de que sí había carga eléctrica negativa en estos rayos, los rayos catódicos. Entonces aquí en rojo les puse, ya circulaban entonces las ideas de partículas subatómicas, de cargas eléctricas, de rayos catódicos y de todo eso. Entonces lo que hizo Thomson fue cuando habló en una conferencia en el Royal Institution, en un discurso que hizo, habló de estos resultados de su experimento con los rayos catódicos, que él quería descubrir otra cosa, y dijo, cuando yo quería los rayos emitidos de cátodo a ánodo,
eléctrico, o sea, en los rayos eléctricos, las partículas negativas les puso corpúsculos. Pero como ya sabemos, Stuni después les puso electrones y quedaron por electrones porque a la gente, no sé, le gustó. Ese fue el término, pero Thomson le puso corpúsculo, pero se refería a la idea. Entonces, Thomson había encontrado la primera partícula subatómica, la encontró en su experimento, pero no quería buscar eso, él quería encontrar la carga eléctrica. Pero como al final, con todo lo que les leí, toda esa información de todos esos científicos que todos estaban descubriendo cosas, ¡pah! Entonces, el electrón es la parte negativa de este átomo. Entonces, lo más importante que dice Navarro, que es el historiador que habla aquí, que me encantó este blog, por eso se los puse, que la figura de Thomson no representa fundamentalmente al padre del electrón, así como, uy, yo fui quien descubrió el electrón, porque ya sabemos que fue como algo colectivo, sino que en el laboratorio, en el lugar donde estaba Thomson, nacieron 8 premios Nobel. O sea, de ese lado, imagínense el maestro que debe haber sido, las ideas que debe haber tenido, para que después 8 personas de ese laboratorio, sus discípulos, sus asistentes, su gente que trabajaba con él, hayan sido 8 premios Nobel. O sea, imagínense, por favor, estoy alucinando. ¿Ah? Entonces, porque al final, ya sí, esto, cuando uno busca en Google, sí, Thomson descubrió el electrón, pero ahora nosotros estamos descubriendo que todos aportaron. Pero lo que Thomson realmente hace es ser un buen maestro. Entonces, por ejemplo, ya, Thomson recibe un premio Nobel en el 1906. Acá habla de los otros 8 premios Nobel que él tuvo en su laboratorio, no en el mismo tiempo, pero imagínense estar con alguien así de seco, de brillante, que te inspire a seguir estudiando y a seguir investigando para ser después una persona reconocida a nivel mundial. Fascinante. Bueno, entonces, dos de las personas más importantes que fueron sus discípulos premios Nobel fue Rutherford, y su hijo George Payet Thomson, que yo tampoco tenía mucha idea, yo sabía solo de Rutherford, pero es que su hijo, imagínense lo brillante que su hijo debe haber crecido con la idea de que su papá está investigando una cuestión tan importante, que él también fue premio Nobel por también descubrir que el electrón era una onda. Bueno, eso es otra cosa. Entonces aquí les muestro a Rutherford y a Payet Thomson como hijo. 2 premios Nobel también. ¡Wow! Les dejo un segundo para que se impacten conmigo. No sé si es tan impactante para ustedes, pero yo no me imagino así como que yo sea profe de ustedes, yo me gane un premio Nobel y ustedes se ganan un premio Nobel y su hijo se gana un premio Nobel. ¡Wow! ¡Wow! Imagínense las conversaciones de esa gente. Ah. Bueno, entonces, obviamente, Rutherford, que era su discípulo, tenía su propio modelo, porque él después estaba descubriendo otras cosas y tenía sus propios asistentes, y él quería, después del modelo de Thomson, y le voy a leer porque también es importante, consideraba que los electrones se encontraban en medio de la carga positiva. ¿Se acuerdan Thomson con las pasitas y todo eso? Como de una cookie o de un, no sé, de un galletón. Las chispas son los electrones. Entonces, Rutherford hizo un experimento y puso acá una fuente de partículas y una lámina de oro, y puso como una zona reflectante para que se pudieran ver dónde llegaban las partículas, y se dio cuenta que no las atravesaba todas, sino que algunas se devolvían, y dijo, no, rayos, mi maestro no tenía razón, existe algo que devuelve estas partículas positivas, o sea, las partículas alfa son positivas, entonces sí, si Thomson no hubiera tenido razón, todas deberían haber atravesado. Pero como Rutherford descubrió que unas se devolvían, algunas se desviaban y iban a otras partes, dijo, rayos, creo que existe carga positiva también en este núcleo. Y fue como, wow. Entonces, bueno, acá les explico un poco del experimento, que dice bombardear con partículas alfa, una lámina delgada de oro. Las partículas alfa eran iones, cargas, los iones no tienen carga. De nuevo. Las partículas alfa eran iones, o sea, átomos sin electrones, por lo que solamente tenían protones y neutrones. Quiero que averigüen quién y qué relación tenía quien descubrió los neutrones, porque eso también es una brutalidad, porque alguien tiene que haber descubierto que un neutrón no tenía ni carga positiva ni negativa y que ocupaba una masa igual. Brutal.
Bueno, entonces Rutherford descubrió que su maestro no tenía razón, pues, hizo su propio modelo. Ahí ven. ¿Ya? Entonces, según el modelo de Thomson, todas deberían haber solo atravesado, en cambio en el de Rutherford, una se desvió. Y ahí dijo, entonces hay algo positivo, un ion, en este caso un cation, positivo que lo repele, porque la fuerza, las cargas eléctricas iguales se repelen. Entonces, en el modelo de Rutherford, los electrones están por fuera, el núcleo está dentro y tiene carga positiva, y eso se va a llamar protón, ¿ya? Protón de carga positiva, electrón de carga negativa. Y que va a haber mucho espacio entre el electrón y el protón, ¿ya? Entonces, bueno, el modelo de Rutherford también se entiende como sistema planetario, porque si ustedes lo pueden ver, es como si fuera el Sol y alrededor estuvieran como los planetas. Y acá está como los postulados. Dice, la mayor parte de la masa atómica del átomo se encuentra en el núcleo, o sea, donde hay más masa. Es de mayor tamaño, de mayor masa y de mayor peso. Y está cargado eléctricamente positivo, ya tiene protones. Alrededor están los electrones, pero los electrones van a ser más chiquititos. Y lo van a orbitar, o sea, van a estar como alrededor del núcleo. Y la suma de las cargas eléctricas positivas y negativas de un átomo deberían dar como resultado que el átomo fuera neutro. Eso dice Rutherford, pero ustedes saben en la vida si los átomos realmente son neutros siempre. Averigüen. Bueno, entonces Rutherford no solo propuso esta estructura, sino que además calculó el tamaño. Entonces ahí dijo, el núcleo es grande, en cambio los electrones que lo orbitan son chiquitos. Y eso también fue muy importante porque descubrió que entre el núcleo y los electrones ya no era una galleta que tuviera todo junto y todo compactado, sino que ya había un núcleo, había espacio y habían electrones orbitando, o sea, entre medio había vacío. ¡Wow! Bueno, entonces les digo aquí que investiguen sobre Chadwick y que vean qué relación tenía con Rutherford y con Thomson. Esto es muy interesante. Y bueno, aquí les pregunto cuál era la relación. Entonces, averiguan. ¿Quién era Chadwick? ¿Qué descubrió? ¿Y cuál era su relación con Thomson y con Rutherford? Bueno, y aquí lo escriben, por favorcito. O me lo escriben en alguna parte. Oye, eso es todo. No nos demoramos nada. Pucha, yo quería seguir. Bueno, ustedes me avisan si quieren seguir aprendiendo porque después nos falta el modelo de Bohr y el modelo de Schrödinger, que es el modelo actual. Y hay harta agua debajo del puente. De hecho, con Schrödinger recién empiezan los modelos mecanocuánticos o la física cuántica, porque ahí se descubren los cuantos. Así que si quieren saber sobre física cuántica, tienen que llegar al modelo de Schrödinger. Así que eso. Espero les haya servido un poco más este video. Las guías las hice con mucho cariño y espero que se haya entendido un poco más. Cualquier cosa me avisan. Si no les gusta esta metodología de videos, también me avisan. O si quieren hacer un foro, o si quieren hacer un Zoom, o cualquier cosa. Así que eso, espero que estén súper bien, que su familia estén súper bien también y que eso, que aprendan mucho. Cuídense, nos vemos.